de Campeche, que nos compartirá sus reflexiones sobre el constitucionalismo climático, un nuevo modelo por los grandes retos del antropoceno. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y agradecimiento al doctor Eduardo Fer por la invitación tan amable de estar el día de hoy aquí. Yo acabo de confesar que no sabía que era específicamente sobre las opiniones consultivas y traigo unas locuras de ahí que salen un poco de contexto, ¿no? Pero pues bueno, es algo de lo que vamos haciendo ahí en Campeche en el trabajo académico. Es una serie de reflexiones sobre una idea, por supuesto, que está en construcción, sobre un modelo de constitucionalismo para los retos del antropoceno. Muy bien. Vivimos una ruptura histórica. El antropoceno marca el momento en que la acción humana altera sistemas terrestres a escala planetaria, pero también representa la crisis del constitucionalismo moderno. Los pronunciamientos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar convergen en una conclusión. Nuestro marco jurídico-político, fundado en soberanía estatal absoluta y derechos antropocénicos, ya no garantiza la supervivencia en un planeta finito. Como señala Mike Hulme en su crítica al climatismo, tendremos a reducir problemas complejos a soluciones únicas, controlar la temperatura global. Esta visión cientificista ignora la diversidad de conocimientos. Siguiendo a Hayek, el conocimiento relevante está disperso entre comunidades, no centralizado. Este pluralismo epistémico debe informar al nuevo constitucionalismo. La transformación fundamental radica en la expansión radical de sujetos de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, no como retórica, sino como transformación jurídica. Ríos, bosques y océanos adquieren personalidad jurídica con valor intrínseco. Esta expansión incluye debates emergentes sobre los derechos de los animales. Los enfoques tradicionales proponen otorgar personalidad jurídica a los animales, pero esto reproduce la lógica excluyente que históricamente marginó a mujeres y pueblos colonizados. Forzaron a los animales en categorías diseñadas para humanos blancos, masculinos y racionales. La alternativa revolucionaria del ser reconoce que compartimos con otras especies tres elementos fundamentales: corporalidad que siente, relacionalidad, existir en interdependencia, y vulnerabilidad. Esto no trata de hacer a los animales personas racionales, sino reconocer que el sufrimiento no entiende especies. Paralelamente, el proyecto del Pacto Internacional sobre el Derecho al Desarrollo, actualmente en análisis en la ONU, reconceptualiza la titularidad de derechos incorporando tanto individuos como pueblos. Esta innovación supera el individualismo metodológico liberal al reconocer la agencia colectiva genuina. Las comunidades pueden definir sus propias concepciones del desarrollo, desafiando los marcos epistemológicos occidentales impuestos. El caso paradigmático sobre los 8 del estrecho de Torres ante el Comité de ONU. Habitantes de islas australianas lograron reconocimiento histórico. El cambio climático viola derechos específicos al hogar, cultura ancestral, vida familiar. Crucialmente, el comité privilegió conocimiento cultural sobre ciencia occidental, un cambio paradigmático de política climática internacional. La Corte Interamericana establece vulnerabilidad diferencial de pueblos indígenas y comunidades rurales, requiriendo protección reforzada. Como documenta la exposición We Are History in Somerset House, el cambio climático tiene raíces colonialistas, dividiendo al mundo entre norte emisor y sur afectado. El antropoceno redefine responsabilidad más allá de las fronteras. La Corte Interamericana establece obligaciones climáticas transnacionales. Los carbon majors, responsables del 71% de emisiones globales entre 1988 y 2017, ya no pueden refugiarse tras la ficción estatal. Los números son contundentes. Chevron, ExxonMobil, BP, Shell gastaron 200 millones para obstaculizar políticas climáticas. El caso Royal Dutch Shell, ordenado por la Haya a reducir emisiones para 2030, demuestra responsabilidad empresarial directa. La responsabilidad se extiende a sectores inesperados. La industria de la moda contribuye al 10% de emisiones globales, más que vuelos internacionales y transporte marítimo combinados. Las fibras sintéticas requieren 342 millones de barriles anuales de petróleo. Este colonialismo medioambiental extrae recursos del sur global, dejando entornos degradados. La respuesta jurídica ha sido la emergencia de la justicia climática, desde demandas contra RWE en Alemania por una comunidad peruana, hasta el Fondo de Pérdidas y Daños aprobado por la COP27.
Como señala el diario Le Monde con su Carta del Clima, hasta los medios de comunicación asumen compromisos específicos de reducción de impacto ambiental, demostrando que la responsabilidad climática trasciende estados y corporaciones tradicionales. La transformación más profunda, pasar de normas aspiracionales a obligaciones verificables. La Corte Interamericana exige que estados demuestren reducción efectiva de emisiones. Ya no basta aprobar leyes, los resultados deben ser comprobables. Pero surge una tensión fundamental. Como analiza Nate Cohen sobre Adam Smith y Rawls, las instituciones deben ser robustas, funcionar en diversos escenarios, no solo condiciones ideales. La responsabilidad jurídica rígida puede fracasar sin transformación social interna. Cohen argumenta que instituciones exitosas deben escalar la moralidad humana, no depender de ideales inalcanzables. Aplicado al constitucionalismo climático, no basta ordenar reducción de emisiones, necesitamos instituciones que incentiven a actores, estados, empresas, ciudadanos, a internalizar objetos climáticos como propio interés ilustrado. El caso Urgenda contra Países Bajos funcionó porque existían instituciones capaces de responder. En contextos institucionales débiles, órdenes similares podrían generar resistencia. Como observa Smith vía Cohen, las personas priorizan lo cercano y tangible. Sobre catástrofes lejanas, el constitucionalismo antropocénico debe hacer tangibles los costos presentes de inacción climática. El Tribunal Internacional del Mar muestra un camino, reinterpretó la Convención de 1982 mediante ciencia contemporánea y presión de estados insulares con incentivos existenciales. Esta combinación de obligación jurídica e incentivos materiales puede ser más robusta que mandatos puramente normativos. El constitucionalismo antropocénico no puede reproducir la centralización del conocimiento que critica Hulme. Las constituciones futuras deben reconocer diversidad epistémica. Conocimiento indígena sobre ciclos climáticos debe tener el mismo peso que modelos del IPCC en decisiones sobre adaptación. El caso del Estrecho de Torres es paradigmático. La ONU privilegió conocimiento cultural indígena sobre enterramientos familiares por encima de evaluaciones científicas occidentales. No es relativización de la ciencia, es reconocimiento de que la supervivencia humana requiere múltiples formas de conocimiento. El antropoceno desdibuja fronteras. Los pequeños estados insulares mediante el COSIS no son víctimas pasivas, sino actores que desafían legalmente a potencias emisoras. El derecho internacional climático penetra políticas domésticas. El acuerdo de Escazú permite que comunidades demanden empresas transnacionales internacionalmente. La demanda de Perú contra RWE alemana por financiar adaptación glacial demuestra superación de límites jurisdiccionales tradicionales. El caso Matur versus Ontario muestra reconciliación. Tribunales nacionales usando estándares internacionales, Acuerdo de París, IPCC, para evaluar políticas domésticas. La soberanía se redefine como responsabilidad planetaria. El antropoceno expone la contradicción entre crecimiento infinito y planeta finito. La Corte Interamericana establece que subsidios a combustibles fósiles violan derechos humanos. Políticas económicas pueden ser inconstitucionales por efectos climáticos. La experiencia europea con la ley del clima, neutralidad del carbono obligatoria para 2050, muestra viabilidad de límites constitucionales, pero emerge el concepto de transición justa, garantizar empleos dignos en energías limpias, protegiendo trabajadores de industrias contaminantes. En el Bosque, Tabasco, el aumento del nivel del mar destruyó 40 casas, una de las primeras comunidades mexicanas víctimas directas del cambio climático. Pero también vemos respuestas innovadoras. La Corte Suprema colombiana ordenó proteger la Amazonía como sujeto de derechos, obligando planes específicos de deforestación cero. Como documenta el Centro de Derecho Constitucional de Edimburgo, 11 constituciones incluyen cláusulas climáticas específicas, 45% en Latinoamérica, 36% en África, ninguna en Europa o Norteamérica. Una geografía constitucional invertida. El sur global lidera innovación jurídica. La profesora Linda Collins argumenta que necesitamos derecho ecológico que reconozca a la sociedad humana como subsistema del sistema ecológico terrestre. Eso significa constituciones ejecutables, no aspiracionales, facilitar implementación mediante diálogo interinstitucional, permitir acciones judiciales ciudadanas como en Ecuador, especialmente significa cooperación internacional obligatoria. Como las constituciones actuales internalizan derechos humanos internacionales, las constituciones antropocénicas deben internalizar límites planetarios. El constitucionalismo para el antropoceno no es opción académica, sino necesidad existencial. El IPCC advierte menos de una década para evitar puntos de no retorno. El derecho debe transformarse de herramienta de legitimación
a instrumento de supervivencia planetaria. Esa transformación ya comenzó, tribunales ordenan reducir emisiones, constituciones reconocen derechos de la naturaleza, movimientos exigen democracia ecológica, como estableció el Tribunal del Derecho del Mar. El océano no es vacío jurídico, es espacio de vida que nos une. Los casos analizados desde el Bosque en Tabasco hasta el Estrecho de Torres demuestran que el constitucionalismo antropocénico no es una utopía, sino una realidad emergente. Requiere urgencia, pero también esperanza, ciencia, pero también sabiduría ancestral, límites al crecimiento, pero también transición justa. El pluralismo epistémico que defiende Hulp debe informar este proceso. No basta reemplazar ortodoxia científica con jurídica. Necesitamos constitucionalismo que integre conocimiento científico, sabiduría indígena, experiencia comunitaria y justicia intergeneracional. La historia nos juzgará por cómo respondimos a esta encrucijada civilizatoria. El constitucionalismo para el antropoceno es nuestra oportunidad de escribir un capítulo de supervivencia y dignidad para todas las formas de vida en este planeta finito e interconectado. Eso es todo. Muchas gracias.